Qué ingenua, la única persona que vendría a trabajar en un día festivo era obviamente la dueña de la empresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó la chica alta, sorprendida al ver al estilista guardando ropa en una caja. Vine por mis cosas para la conferencia de prensa. Ya me quitaron el yeso, así que aproveché para pasar, respondió Gorgia con su tono tranquilo de siempre, incluso sorprendida de lo serena que se sentía. ¿Y tu brazo ya está mejor?, preguntó Prim, con genuina preocupación. A veces todavía lo siento un poco rígido. Sigo yendo a terapia física. Sonrió con amabilidad mientras seguía acomodando la ropa. Prim apretó los labios y se acercó. No hemos hablado desde ese entonces. Está bien, Gorgia levantó la mirada y sostuvo sus ojos. Ahora entiendo todo. Ya no tienes que sentirte culpable ni disculparte por nada. Para mí ese asunto está completamente cerrado. Prince quedó sorprendida por lo directa que fue. Casi había olvidado que Gorgia siempre había sido así, pequeña pero firme y decidida. ¿Y tú y Shasha, cómo van las cosas? Muy bien, Gorgia sonrió al pensar en ella. Es un amor muy bonito. Creo que la razón por la que no estoy enojada contigo es porque lo entiendo. Antes de entender lo que uno siente, seguramente cometemos muchos errores. Probablemente lastimamos a otros más veces de las que quisiéramos. Pero así es. Cada relación, cada herida nos hace crecer. Terminó de ordenar, tomó su bolso y le dedicó una sonrisa a la mujer que durante tanto tiempo había sido su amor platónico. Y crecer nos lleva a nuestro verdadero destino. Me alegro que pienses así, sonrió Prim. Has madurado mucho. Gorgia sintió y pasó junto a ella, sin nervios, sin sonrojarse, sin el corazón acelerado. De verdad, ya no sentía nada por Prim. El auto deportivo de Shasha ya estaba estacionado frente a la empresa. Gorgia salió y vio a su novia recargada en la puerta del auto. Terminaste más rápido de lo que pensé. Ya iba a entrar por ti. Me encontré con Piprín, respondió Gorgia con honestidad. Shasha frunció ligeramente el ceño, preocupada, y miró hacia el segundo piso del edificio. Prim estaba en el balcón, apoyada en el barandal, observándolas. Al notar que Shasha la miraba, Prim levantó la mano en modo de saludo. Shasha simplemente le devolvió una sonrisa leve y abrió la puerta del auto. ¿A dónde vamos ahora? Gorgia se quedó pensando unos segundos. Dejemos el auto y luego vamos a un bar, ¿de acuerdo? Shasha sonrió, arrancando el motor, mientras la ciudad comenzaba a llenarse de luces, porque al final el amor debería pertenecerle a todos. Los flashes de las cámaras se encendían de forma intermitente. Al frente, las elegantes letras doradas resaltaban sobre un fondo rojo. Shasha, como embajadora de la marca, estaba ahí posando con prendas de la nueva colección. Reporteros, bloggers de moda, invitados VIP llegaban al lugar. El ambiente se sentía animado, pero también con cierta tensión en el aire. La conductora del evento desde el escenario comenzó la presentación. Hoy es un paso muy importante, porque no es solamente una marca de ropa, sino un estilo de vida que refleja la belleza de lo cotidiano. Las luces del salón se atenuaron y en la pantalla LED gigante apareció el video con el nuevo concepto de la marca. Cuando terminó, todos aplaudieron. Entre los aplausos, Bambi salió al centro del escenario con una sonrisa amplia y genuina. Ese día llevaba un look de joven ejecutiva, una falda larga de corte sastre, diseñada para ser elegante pero perfecta para el día a día. La conductora le entregó el micrófono. ¿Qué tipo de mujer usa esta marca? Bambi hizo una breve pausa y recorrió al público con la mirada. En medio de los asistentes, Prim estaba sentada, mirándola con un brillo orgulloso en los ojos. Yo creo en algo, comenzó Bambi con seguridad. Nuestros pensamientos influyen en lo que vivimos. Si pensamos que somos seguras, que somos hermosas, vamos a traer cosas buenas y bonitas. De la misma forma, cuando estamos convencidas de que merecemos ser amadas por alguien bueno, recibimos un amor igual de bueno a cambio. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Por eso la mujer que quiero que use nuestra marca es una mujer que quiere lo mejor para ella misma. Los aplausos resonaron con fuerza en el salón.
acompañados por la risa satisfecha y orgullosa de Prim. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.